Asambleísta Linder Altafulla. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, yo quiero comenzar esta intervención saludando el trabajo que ha hecho la Comisión de Gobiernos Autónomos. Me parece que es un trabajo serio, aunque yo tengo algunos reparos que los voy a decir más adelante, pero creo que es un trabajo serio. Y han actuado con una situación de mucha habilidad, prudencia, para poder presentar una ley que después del proyecto de ley mandado por el Ejecutivo, que comprendía 470 artículos, más las transitorias y generales, ahora estamos hablando de un proyecto de ley de 26 artículos. Y a la vez los mecanismos que se plantean de abajo hacia arriba, como el caso de el contacto directo para que las partes se pongan de acuerdo, o el hecho del arbitraje, ¿no? O lo otro, la consulta popular. A mí me parece que es importante esto, ese espíritu para poder atender más de 400 conflictos de límites internos que tiene el país, Esto necesariamente hay que hacerlo con un sentido de ecuatorianos, de que somos hermanos ecuatorianos, de que somos un solo territorio, como lo dice la Constitución. Y lo otro es respetando las comunidades en los términos como se han ido forjando en función de la administración política administrativa, del ordenamiento político administrativo que tiene el país. No en función de lo que hizo de manera nefasta la CELIR con ese tufo de dictadura militar, que en vez de resolver los conflictos, más bien los profundizaba, porque en vez de escuchar a la gente, lo que iban era a imponer la voluntad del dictador. Entonces, eso agravó la situación de este país. Ya es hora que a eso le demos un vuelco. Por eso, saludo el trabajo de la Comisión. Sin embargo, a mí me parece que en el artículo 10 se le está dando facultades omnímodas al señor presidente de la República, que en los términos como está planteado, va a consolidar un poder casi absoluto en manos del presidente de la República. Me refiero al artículo 10 del proyecto, cuando se dice que él tendrá la facultad de poder resolver los problemas que se den entre regiones, que incluye provincias. Esto va en contra de lo que dice la Constitución. La Constitución, en el artículo 132, numeral 5, dice que la facultad para modificar el ordenamiento político-administrativo del país la tiene esta Asamblea. Entonces, mucho cuidado con eso. La ley no puede estar por encima de la Constitución. La ley no puede estar contraviniendo lo que dice la Constitución. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por lo demás, todos sabemos que la ley se basa en el principio de no retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo. La ley rige para lo venidero. Y es por eso que yo quiero referirme ahora en este tema a una situación que, como bien lo dijo Virgilio en su exposición, de todos los conflictos que hay, uno de los conflictos más grandes, simbólicos que tiene este país, es el que se da contra Esmeraldas. Porque no solamente es un asunto de la Concordia, que la Concordia tiene problemas porque no sabe cuál es su pertenencia, dónde quiere ir. No, señor, la Concordia resolvió este asunto. Primero, la Concordia siempre ha sido de Esmeralda, siempre. La Concordia nunca fue de Pichincha, la Concordia nunca, peor de Santo Domingo, a tal punto que miren ustedes,
en la ley de creación de la provincia de Santo Domingo, se dice claramente, se crea la provincia de Santo Domingo de los Áchilas con los límites que tenía como cantón de la provincia de Pichincha, claramente, como también en la ley de creación del cantón La Concordia, aquí se dice cuáles son sus límites y aquí se habla claramente de la pertenencia, dice pertenece a la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, de manera clara, aquí está la ley que está vigente, ley que no puede ser desconocida o derogada con un decreto ejecutivo, como el que hace el señor presidente de la República con este decreto ejecutivo 946. Pretender con un decreto que es inferior a la ley, derogar una ley, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar bien claro esto y agregar lo siguiente. Miren, señores asambleístas, en el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, pone 3 transitorias, y las transitorias tienen que ver con 3 casos de consulta que él propone. 3 casos de consulta que él propone, y propone, primer caso, primera transitoria, la consulta en La Concordia. Segundo caso, consulta, propone Mangas del Cura, que se disputa entre Manaví, Guaya, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Y tercer caso de transitoria que pone es el caso de Matilde Ester, entre Guayas y la provincia de Los Ríos. Miren, esto propone él. Es improcedente para el caso de La Concordia. ¿Por qué es improcedente? Porque la Constitución, en la transitoria 16ª, de manera clara dice que se hará consulta popular solo en los casos donde no tengan definido ni sus límites ni el sentido de pertenencia. Ese no es el caso de La Concordia. Ese no es el caso de La Concordia. Pero miren, señores asambleístas, el odio del presidente de la República, Rafael Correa, contra Esmeralda va mucho más allá. ¿Sabe qué hace? En el decreto ejecutivo, que es inconstitucional que un decreto ejecutivo pretenda desconocer la ley. ¿Sabe qué hace? Solo se le carga Esmeraldas con La Concordia. ¿Por qué en ese decreto ejecutivo, si él es tan coherente, no puso que para el 5 de febrero, además de la consulta en La Concordia, debería haber consulta en Mangas del Cura y consulta en Matilde Ester? Miren ustedes, solo hace con Esmeralda. ¿Y saben por qué? Porque una vez que el Congreso aprobara hace 4 años esta ley que está vigente, que es ley de la República, lo hizo sobre la base de un veto parcial que mandó el presidente de la República, donde proponía la consulta, ese veto parcial. ¿Qué hizo el Congreso en ese entonces? El Congreso se ratificó con más de las 2/3 partes en el texto original. Por eso es ley de la República. La ley de creación del Cantón La Concordia es ley de la República. Entonces, en este marco, yo sí quiero dejar planteado de manera clara estas cosas. Una cosa buena, en vista ya de la imposición incluso de amenaza que tiró el Consejo Nacional Electoral, nosotros fuimos a la campaña. Porque miren, si hay una de las cosas que nos caracteriza a la izquierda revolucionaria y al movimiento popular democrático, es defender el derecho del pueblo a ser consultado. Es defender eso, siempre lo hemos defendido. Nosotros somos demócratas, pero lo que queremos es que las cosas se hagan en función de lo que dice la Constitución. Y para terminar, señor presidente, una cosa que nos alegra, el cómo entusiasmado el pueblo de La Concordia se reafirma con la tesis esmeraldeña, y no podía ser de otra manera, a la vez en rechazo de un corrupto, inoperante del Movimiento País llamado Walter Ocampo Eras, que va a ser de nefasta recordación. 17 millones ha manejado en 2 años y medio y no ha hecho la obra pública municipal, 0. No ha atendido los servicios básicos. El pueblo lo castiga y lo va a castigar el día domingo. Ellos hicieron cierre de campaña esta mañana
pobre. Hoy en la tarde es una locura lo que está sucediendo en la Concordia. Muchas gracias, señor presidente. La Concordia de Esmeralda.